Bueno, estamos con un señor muy instruido, un capo. Él es doctor en Economía y Ciencias Sociales. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Gusto de verte a vos y a través tuyo a toda la televidencia y audiencia. No, te presenté muy cortamente porque estaba por estornudar, discúlpame. Y eso está bien, así uno entra en plan modesto. Ah, sí, en plan modesto, pero vos sos un gran referente del mundo económico. Dice que sos carne y uña con Milei, ¿cierto? ¿Por qué te río? Y si yo pudiese, le ayudaría a Milei a que ponga pies en tierra, que sepa que no se puede ¿sí? anular la existencia de un banco central porque a él se le ocurre. Ah, sí. Claro. Y que hay que ver si se puede también dolarizar la economía argentina y hay que comparar eso con las dolarizaciones que se hicieron ya en América Latina. Llevamos más de un siglo de experimentos con dolarizaciones. Eso no es moco de pavo. No es moco de pavo. No se hace de taquito. ¿Verdad? Bueno, se plantea, Milei y su gente plantean colosales desafíos en cuanto a la gestión económica que va, digamos, percibir o sentir o qué sé yo, la Argentina, sus habitantes, 47 millones de argentinos. Ya que tocamos este tema para romper el hielo, el tema de la dolarización, ¿se va a poder concretar y en qué tiempo lo de la dolarización tan anunciada, tan famosa? Bueno, para empezar, Milei no tiene mayoría en el Congreso. No va a estar a favor de él la parte dura y ladrona y estafadora del peronismo. Así. Le van a tirar a matar. Le van a perseguir. Entonces a él le conviene ir articulando alianzas, por ejemplo, con el Congreso y sobre todo darle la bienvenida, pero en grandes titulares, a Macri, porque yo creo que Macri le dio a él el know-how acerca de cómo ganar las elecciones. Sí, eso es cierto. Sí. Entonces, ¿y qué tipo de bienvenida le tienen que dar? Y tenemos que ver la forma de, y me incluyo, de volver más realistas las posturas de Milei. Él es una persona sumamente capaz y también muy dúctil, o sea, él es capaz de asumir posiciones nuevas incluso consigo mismo. Y se lo ve muy abierto, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Perdón, pero vos estás consciente de que el paso que dio el pueblo argentino en este balotaje ¿fue el paso correcto o no? Sí, yo creo que fue el paso correcto. Los argentinos se merecen vivir en libertad, en alta productividad, en desarrollo sostenible y no estar mendigando porque han hundido al pueblo en la pobreza absoluta, ¿verdad? Y eso es triste de uno de los países más ricos de América Latina y el Caribe. Resulta que con toda esa riqueza natural que tiene y con esa grandeza no solamente espiritual, sino también de territorio y de tecnología y de belleza paisajística de la Argentina, tener que soportar esa humillación daba a todo pueblo argentino el coraje suficiente para cambiar de timón. Bueno, y a partir de ahora, ese cambio de timón, ¿cómo se va a realizar? ¿Cuáles serían los primeros pasos para que se dirija, digamos, esta nave argentina hacia un puerto más seguro? Y aquí entra la parte económica, entra la parte social, por supuesto, porque también se plantea dentro de los cambios que quiere hacer este señor, neutralizar, cerrar varios ministerios. Mi pregunta es, toda esa gente, miles y miles de personas que tienen que ir siendo despachadas, digamos, ¿a dónde va a ir esa gente? ¿Quién las va, digamos, recoger a esa gente? Porque pero yo creo que no hay que juzgarle a Milei por lo que él en su entusiasmo inigualable, es un entusiasmo ya avasallador. No hay que creerle a él en esos términos en los que se presenta, sino las posibilidades reales que tiene él en poner en práctica todo eso.
porque hay un drama muy grave en toda América Latina y el Caribe, y es que el presidente que ha sido electo en elecciones libres se pone a hacer planteamientos, y si en esos planteamientos no tiene el concurso de personas que han acumulado experiencia jurídico institucional en ese país y corren el peligro de meter la pata hasta la cadera, porque no se puede de la noche a la mañana, mucho menos, pero también durante todo un siglo no es tan fácil deshacerse de un banco central ni dolarizar la economía. Y en esas cosas es que uno se da cuenta que a él le falta experiencia técnica. Un pies a tierra, digamos. Un pies a tierra, porque se le va la fuerza por la boca. Es decir, a él no hay que juzgarlo por lo que ha anunciado, sino por las posibilidades reales de hacer lo que él se propone, ¿verdad? Bueno, justamente se anuncia, hablando de anuncios, Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei, ¿sabías? Sí, muy buena nominación. Es una persona muy capaz. A mí también. A mí lo que me pone contento es que Macri va a estar teniendo un papel fundamental en todo esto. Le da estabilidad a la imagen de Milei, en beneficio de una mayor coherencia y posibilidades reales de dolarizar la economía, de eliminar el Banco Central. Hay cosas que él dice muy apuradamente sin haberlas analizado, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo analizás vos el supuesto cierre del Banco Central? ¿Por qué hay que cerrar el Banco Central? Para comenzar. Y para continuar, no hay forma de cerrar el Banco Central así nomás, porque el Banco Central forma parte de toda una institucionalidad mundial. Es sumamente difícil decir de la noche a la mañana voy a cerrar el Banco Central. No se puede. O sea, jurídicamente hablando no se puede. Entonces, ¿para qué seguir hablando de eso? Es lo que yo quisiera decirle. Si yo tuviese alguna posibilidad de llegar hasta él, yo le diría: no te pongas tan entusiasta porque se te va a ir la fuerza por la boca. Estás diciendo un montón de cosas que él no está en condiciones de ponerlas en práctica. Pero acá dice Javier Milei, el cierre del Banco Central no es un asunto negociable, dice. Y sí, pero va a tener que bajarse de ese potro. ¿Así te parece? Sí, antes que el potro le patea. Otra pregunta sobre esto. Ecuador, que se dolarizó, ¿Ecuador cerró su Banco Central? Ecuador es un caso muy especial porque antes del 2010 ellos ya experimentaron con la dolarización y lo hicieron a mansalva. Aún así, ellos contaban con gente muy capaz ayudándoles y con apoyo también de los Estados Unidos, que sigue siendo el poder del hemisferio. Es decir, ellos pusieron el know-how técnico totalmente a disposición para dar curso legal al dólar y simultáneamente poner un tipo de cambio de referencia con el dólar, y como la moneda anterior al dólar ya no se sigue emitiendo, entonces en la práctica, al cabo de algunos años, que en el caso de Ecuador fueron casi 20, permanece solamente el dólar como la moneda de curso legal y desaparece la moneda local. Bueno, y una vez que eso ocurra... Sucre, creo que se llamaba Sucre, creo. Eso que ocurrió con Ecuador puede ser para nosotros algo así como un libro de aprendizaje. Todo lo que se ha escrito ahí es magnífico. Es cuestión de saber que para dolarizar, que es posible... O sea, que sigue abierto el Banco Central del Ecuador, entonces. Sí, pero no tiene funciones similares a las que ya tuvo. O sea, cambia totalmente la política económica, financiera, fiscal y monetaria sobre todo, ¿no? Bueno, y el caso de Ecuador yo lo tomaría como ejemplo de lo que deberíamos hacer si es que ponemos en práctica la idea. Lleva mucho tiempo eso y no siempre se anula la inflación. Claro, porque la Argentina tiene una inflación altísima. Sí, la inflación de Argentina está en 148% anual, pero la de Venezuela le duplica. A mí me dijeron lo contrario, no, que la Argentina está superior que a Venezuela. Venezuela está en 300. ¿Quién me dijo eso? ¿Alguien dijo eso? Y bueno, alguien siempre dice algo, ¿verdad? Pero lo que hay que ver es cómo se fundamenta eso, ¿verdad? Argentina... ¿A Venezuela es superior la inflación? Es 2 veces la inflación de Argentina, la de Venezuela. Y el caso venezolano es también diferente porque ellos le dieron curso legal al dólar, pero simultáneamente con el bolívar.
y cohabitan las dos monedas. Y eso es posible solamente en un país que es realmente con cariño, hay que decir, es un quilombo. Sí. Bueno, y no utilizando ese término para con la Argentina, porque queremos tanto a la Argentina. Bueno, te pregunto, desde tu óptica como doctor en economía, todo lo que te preparaste en Alemania, en tantos lugares, ¿cómo Milei, debe de proceder para ir cambiando la situación, sabiendo de cómo está hoy la situación económica en la Argentina, ¿verdad? ¿Cuáles serían los pasos que él debe dar o debe de darse? ¿Qué pasos deben darse? Y yo le diría, en primer lugar, articular alianzas que le den a él mayoría, ¿verdad? Y eso es sine qua non. Es decir, si él no articula alianzas y no tiene mayoría, no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces va a tener que desprenderse de esos objetivos ilusorios e imposibles en la práctica. Y yo le aconsejaría a él que se haga asesorar por abogados constitucionalistas que llevan mucha experiencia con el ordenamiento jurídico mundial en términos de Banco Central, pero también en términos de combate a la inflación, para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. De lo contrario, puede caer hasta en ridículo y en una pérdida de poder que sería lamentable. Porque creo que a pesar de todo, a pesar de todas esas locuras de grandiosidad y de elocuencia inatajable que tiene Milei, es el candidato ideal para que se empiece a apostar en un futuro mejor para los argentinos. Javier Milei quiere dolarizar la economía de Argentina. Tiene un referente muy polémico cerca, Ecuador. Bueno. Exactamente, tendríamos que aprender de Ecuador. Tendríamos que aprender también El Salvador, creo que Panamá y El Salvador. Panamá lleva más de un siglo con el dólar. Ahí ni se sabe ya, la memoria colectiva perdió la noción de cuál era la denominación de su propia moneda. Pero Panamá es un caso excepcional porque ahí está el canal de Panamá. ¿Cómo era la moneda del Panamá? Era el Balboa, puede ser Balboa. No lo sé, francamente. Parece que Balboa. No me recuerdo. Averigua un poco eso, si era la moneda, la última moneda que tuvo Panamá como moneda oficial, digamos, Balboa, creo que sí. ¿Cómo me acuerdo yo, Balboa? Qué buena memoria. Increíble, Balboa. Sí, porque es el nombre de uno de los adelantados que creo que descubrió el pase ese de un océano a otro a través de una cuestión muy, muy estrecha de tierra, ¿verdad? Sí. Que es la característica de Panamá, y ahí se hizo el famoso canal y todo eso. Sí. Que unieron mundos que estaban demasiado alejados. Por supuesto. Bueno, y entonces, ¿cómo procederá este señor Milei, que tiene una cercanía con Asunción, con Paraguay? Vino creo que 5 o 6 veces acá. Hizo algunas declaraciones sobre Paraguay que son estimulantes para un mejor relacionamiento entre Paraguay y Argentina. Pero yo digo, el gobierno de los Fernández en Argentina, hay que decir, porque los argentinos son gente maravillosa, de una cultura impresionante, y a comienzos del siglo pasado estaban entre las economías y las culturas más competitivas del mundo. Así mismo. Pero no hace falta decir que somos campeones mundiales, los argentinos, ¿verdad? Bueno, eso ocurre en el fútbol, ¿verdad? Claro. Pero de repente aparece Brasil que te gana. De repente aparece. No, pero ahora ganó Argentina-Brasil 1-0 en el Maracaná. Sí. Bueno, pero es cierto, vos decís que ellos a veces en el entusiasmo se entusiasman. Así mismo. Sí. Y como tienen una locuacidad muy bonita, como diferenciada, saben decirlo elegantemente, directo a la pobreza y a la pauperización, ¿verdad? Pero bueno, a los peronistas de cuño Fernández, pero en el doble sentido de los Fernández, o sea, no solamente la Kirchner o el Kirchner y la Fernández, sino también el Fernández. Forman una alianza terrorífica. ¿Y dónde queda acá el Máximo Kirchner? Y, ¿cómo decirte? Yo creo que es mejor olvidarlo. Bueno, ya que estamos hablando de esa facción política que tiene muchos adeptos, aún en la Argentina, ¿va a ir siendo, digamos, paulatinamente olvidada o no?
No creo que eso se olvide fácilmente, porque tienen a un montón de privilegiados que se han enriquecido con el subsidio. Con el subsidio y a costa de la pauperización del resto del pueblo, ¿verdad? Aunque hayan cometido crímenes de lesa economía, de lesa finanza, de lesa política monetaria. Ya que robaron, ¿eh? Qué increíble. A pesar de todo lo que hicieron, que fue malísimo, hay un pueblo argentino noble y patriota que está en condiciones, generoso, que está en condiciones de armar alianzas prácticas y promisorias con Milei. Y Javier Milei anuncia que Donald Trump viajará a la Argentina para reunirse con él. Y eso también es una buena noticia. Buena señal, ¿verdad? Porque Trump a veces se vuelve tramposo, ¿no? Bueno, pero y hay que ¿pero ver... vos estás con Trump? ¿O estás con Biden? Yo soy conservador, lo fui en Alemania, lo fui en Paraguay, lo soy en los Estados Unidos. Y bueno, es conservador, pero republicano además. Si bueno, yo ¿está fuera con a Trump votar, entonces? ¿Está con Trump? No, porque se puede ser republicano, pero anti-Trump. Vos sos anti-Trump. Yo soy anti-Trump, me parece. Y Joe que Biden, por otro lado, se comunicó con Javier Milei y le confirmó que no estará en su asunción. Joe Biden no estará en la asunción, así como Lula, que también ya enfatizó que no estará el 10 de diciembre, no llegará a Buenos Aires. Bueno, pero lo que nos interesa ahora, porque estos son dimes, diretes, noticias que pueden cambiar radicalmente de dirección. Los primeros pasos, ¿cómo se trepa a un podio importante que es la Casa Rosada, que la conocerá seguramente en 2 semanas más oficialmente, y en todos sus detalles la conocerá a la Casa Rosada, un hermoso edificio, entre paréntesis. Yo tengo parientes en la Argentina, son de clase media, algunos de clase media alta, otros estaban muy bien posicionados antes del peronismo y están entre las víctimas del peronismo, simplemente por haber estado en contra de los peronistas, ¿verdad? Hay que saber que mucha parte sustancial pero importante de los argentinos se perjudicó con ellos. Entonces, como eso ya es sabido, la pregunta es ¿qué se puede hacer? Bueno, si va a dolarizar la economía como pretende y tiene mayorías en el Congreso y además asistencia en know-how, y hay que dar curso legal al dólar con un tipo de cambio del peso argentino de referencia, pero que se prohíba ya la impresión del peso argentino, es decir, que vaya desapareciendo y quedarse con el dólar. Pero allí hay que disciplinarse porque... Perdón, ¿y qué pasa si esa cuestión soñadora, ilusa, si se quiere también, de dolarizar la Argentina se neutraliza? ¿Con el peso no se puede levantar la Argentina económicamente? Se podría también levantar y con menos problemas, porque la dolarización tiene también un montón de problemas consigo, ¿verdad? Se puede fortalecer el peso con una nueva política económica, financiera, ¿qué debe social. de tener qué argumentos? ¿O debe ser cómo esa nueva política? Y yo votaría en favor de Macri y su alianza interior con otros partidos, más la que fue nombrada ahora ministra, ¿verdad? Patricia Bullrich, más esos aliados de Milei que los tiene, que son sobrios y técnicos, porque lo que a él le falta es la sobriedad y el tecnicismo. Es mucho bla bla, y eso es una pena tener que decir que se le va la fuerza por la boca. Lo primero que tendríamos que hacer es ver cómo él pone pies en tierra, y eso se puede hacer sin dolarizar la economía. Es incluso menos problemático, solamente que hay que poner otra filosofía en la administración del Banco Central, ¿verdad? Y como él dice que quiere eliminar el Banco Central, lo cual no es posible, y no hay que hacerle caso a eso, porque yo veo que la práctica o el pragmatismo le van a conducir a él con más acierto por el camino correcto, que así con esas ideas totalmente ilusorias. ¿Vos decís que habla mucho él entonces? Habla muchísimo. Por ejemplo, en su discurso inaugural, él dijo un montón extraordinario de palabras y de ideas, pero sin ninguna proyección práctica.
y declarándose sin haberlo dicho él en palabras, pero en los hechos y en su discurso se declara él incompetente en términos técnicos. Pero acá dice, el equilibrio fiscal no está en discusión. Ministro que gasta de más, lo hecho, dice. Y está muy bien eso. Esa es una de las medidas que habría que poner en práctica, ¿verdad? Y bueno, y yo creo que está bien. Ahora, no entiendo ese recorte, porque la reforma del Estado que va a ser bastante... él apela a que se tiene que ajustar mucho el cinto a nivel estatal, que van a desaparecer varios ministerios. Mi pregunta es, ¿a dónde va a ir toda esa gente si esos ministerios desaparecen? Con miles de funcionarios, hablo yo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Qué va a hacer esa gente? Y no hay que creer tanto en lo que él dijo en su discurso inaugural, hay que creer más a los técnicos y a sus aliados políticos. Si él no tiene aliados políticos en el Congreso, ni con la gente de Macri, porque al final no le da mucha Bolivia, y él no tiene futuro, va a terminar derrocado. ¿Ah, sí? Claro. Y bueno, ¿y cuáles son los primeros pasos entonces? Los pasos seguros, a ver qué. Los pasos seguros son no hablar más de la eliminación del Banco Central, ¿verdad? No hablar más de la dolarización, pero si quiere dolarizar... ¿Y qué pasa si alguien te dice, y lo del Banco Central, cuando se cierra el Banco Central? Un periodista que le diga eso, él va a tener que responder algo. ¿Qué tiene que decir? Y tiene que decir que estaba equivocado, que el Banco Central no puede ser cerrado. Ah, sí. Y claro. Y vos decís que él va a retroceder en sus palabras, va a ir contra sus palabras. Él es muy dúctil y ajustable en su propio entusiasmo verbal. En algún momento dado él va a poner pies en tierra. Vos sabés que tengo mucha confianza en él. Yo también. Yo me un loco lindo me parece. Me parece, por ejemplo, muy bueno que Donald Trump venga a la asunción del mando. Va a ser un show aquello. Pero eso va a ser un show realmente. Donald Trump tiene muchas virtudes, hay que decir eso. Imagínense que hizo de Paraguay su principal país aliado en Sudamérica. Mandó a su familia prácticamente acá a demostrar que él habla en serio. I mean it, como dicen ellos, ¿verdad? Estoy hablando en serio. Y vino aquí la hija. Y vino la hija. Pero además, cómo le recibieron todos muy contentos. Además, él siempre dice, y a boca llena, que Paraguay es su mejor aliado en Sudamérica, igual que lo es Taiwán en la parte de la China roja. ¿Sí? Y eso es sumamente importante, porque Paraguay y Taiwán llevan 3/4 de siglo en loas recíprocas y en firmas de acuerdos que hicieron de Paraguay el primer exportador de carne vacuna y bovina en Taiwán. O sea, impresionante es lo que se ha conseguido. Bueno, pero tenemos que traer a las industrias de Taiwán acá. No, por supuesto, las inversiones hay que pelear por ellas, ¿verdad? Porque estamos entrando en un camino un poco, qué sé yo, vidrioso en ese aspecto. No sé por qué esa compuerta no se abre. Hasta el mercado de Estados Unidos ya se abrió para la carne paraguaya, porque esa compuerta de traer empresas que vengan acá, sucursales, digamos, con todo el know-how, a enseñar a nuestra gente y a producir cuestiones para el mercado de al lado, que es brasileño. Totalmente de acuerdo. Millones de habitantes. Creo que ese es un error de la política exterior de Taiwán, no ofrecer inversiones en Paraguay. Yo creo que si dan ese paso, Fermela Bush para el resto, en el sentido comparando con la otra China, tenemos que ir a la otra China. Si nos da esa posibilidad Taiwán, yo creo que sería fabuloso. Sería fabuloso. Yo no sé por qué no entran en razón ellos, pero ese no es nuestro tema hoy. Paraguay siempre fue aliado de los Estados Unidos, de Israel y de Taiwán. Es decir, eso hay que decir con todas las letras, porque imagínense lo que es decir ser aliado de Israel. Sí. Es la potencia del judaísmo mundial, que tiene la más alta tecnología también nuclear, que ha batido todos los récords en la obtención de premios Nobel y de distinciones a nivel planetario. Es la etnia, para decirlo con toda claridad, de mayor nivel tecnológico del mundo. Y Paraguay está aliado con Israel. No nos olvidemos que Paraguay hace 3/4 de siglo apoyó
la Constitución de Israel allí, en el lugar donde está. En Naciones Unidas, no, le dio el apoyo para que se creara Claro, no, pero con Palestina. Con Palestina, sí, ojo. Sí. Eso también está establecido por Naciones Unidas. Lo que pasa es que no hay que confundir Palestina con los grupos terroristas de Hamas. Hay un montón de grupos terroristas que están en Yemen, esa península que está entre África y Asia, que es realmente todo un desafío a la inteligencia. ¿Y cómo estás viendo esto que que se originó hace más de 2 meses, casi 3 ya, este conflicto ahí en Medio Oriente, ya que la conversación nos llevó ahí? A ver. Y está grave la cosa porque no conviene entrar en alianzas con Irán sobre pretexto de combatir el terrorismo, porque Irán es la potencia anacrónica en esa zona y hay que ver cómo establecer alianzas con otros países de la zona que pueden aportar una solución práctica al enfrentamiento entre Irán e Israel, que puede terminarse en un colapso nuclear, ¿verdad? Bueno, pero iban a firmar Arabia Saudita e Israel un pacto de no agresión y ese tipo de cosas, y por eso el ataque repentino de Hamas, yo creo que por eso fue, y ahí se desató esto y se neutralizó otra vez esa supuesta firma, ¿verdad? Lo que pasa es que Hamas tiene que ser sometido a control, es un grupo terrorista feroz. ¿Por qué tendríamos Son palestinos? Bueno, pero hay que diferenciar ahí entre Palestina e Israel por un lado y entre Palestina y Hamas por otro lado. Palestina no está de acuerdo con los movimientos terroristas y prefieren una alianza con Israel a pesar del enfrentamiento que lleva miles de años, ¿verdad? Sí. Yo no sé cuál es la cultura más antigua y si los palestinos o los y antes judíos convivían juntos ahí. Sí. Hasta que llegaron los romanos y ahí fue el éxodo. Siempre estuvieron israelí, juntos. Y no nos olvidemos que Jesús era judío. Claro. Nada menos que Jesús era judío. Sí. O sea, tienen una influencia en el mundo occidental que es impresionante. Y eso hay que decir con todas las letras. ¿Por qué vamos a ponernos ahora a defender a grupos terroristas como Hamas? Y están también el Hezbollah. Hay gente de nuestro país que hizo alianza con Hezbollah. Hezbollah es una organización terrorista tan feroz como Hamas, y sin embargo algunos personeros nuestros van a dejarse fotografiar ahí con ellos en un yate. Ven como acá a los nuestros también, así como Insaurralde con unas minas tecnología técnica en el Mediterráneo. Sí. Que yo creo que eso le hizo también perder a Massa, a partir de esa fotografía, todo eso que se vio de Insaurralde, que era muy amigo de Massa. Bueno, y el Reino Unido felicitó a Milei por otro lado, pero fue tajante sobre las Malvinas. Es una cuestión resuelta y no cambiará. ¿Vos qué decís? Y hacerle caso a Jorge Luis Borges. A ver. Que cuando hablaron de Malvinas y que murieron no sé cuántos miles de soldados argentinos por pelearse por la soberanía en las Malvinas, él dijo públicamente: regálenselas a los bolivianos. ¿Sí? Porque se pasaron toda la vida buscando litoral marítimo, hasta tuvo la guerra del Chaco por la ansiedad de tener litoral marítimo. Y así le fue. Y así le fue. Sí. Eso dijo Borges. No, Borges dijo en poesía y con una locuacidad extraordinaria, que tiene profunda cultura suiza, dicho sea de paso. Él dijo en forma elegante, para demostrar lo absurdo de pretender ejercer soberanía en las Malvinas, so pena de la muerte de muchos argentinos, y enfrentarse a la primera potencia mundial en términos de Commonwealth. Pero gracias a eso prevaleció otra vez Margaret Thatcher en su puesto como primer ministra. Y seguro. Como primera ministra. Sí, porque los ingleses están acostumbrados. No los ingleses, hay que decir los británicos. Porque los ingleses son solamente una parte. Un está sector. También Galicia, británica. Así como ahora también los holandeses, que son Netherlands ahora ya, no es Holanda. Sí. Pasó a ser una parte a nomás. Propósito, hay una ola impresionante en Europa de gente de extrema derecha reclamando protagonismo en la Unión Europea. Yo no sé cómo se van a salir de eso.
y Holanda y los Países Bajos, ¿verdad? Los Países Bajos, Netherlands. Es lo mismo, ¿verdad? Más Bélgica, están cada vez más conservadores. Los de Bélgica me van a corregir mostrando que hay un montón de progresistas también ahí en el Parlamento. Pero la verdad es que cuando llegan las elecciones ganan los ultraconservadores, ¿verdad? Sí. Eso es peligrosísimo en Europa. Bueno, y aquí se lo cita Milei también, acá en el Parlamento. Sí. Bachi Núñez lo cita a Milei y pide que el Ministerio de la Mujer desaparezca. ¿Qué decimos? Y que yo creo que Milei debería buscarse mejores alianzas. Él no es responsable de ese dicho o ese anhelo. ¿Ah, sí? Bueno, el líder de la bancada del sector Colorado, Bachi Núñez, en la Cámara de Senadores, citó al próximo presidente argentino, Milei, y sostuvo que probablemente el Ministerio de la Mujer debería desaparecer ante un pedido de aumento de presupuesto. Es increíble que se digan esas cosas anacrónicas. Y la respuesta de la fémina, ¿cómo va a ser ante esto que dice? Y estoy segurísimo que van a terminar triunfando porque son mucho más astutas que nosotros. Bueno, querido Ricardo Rodríguez Silvero, te agradecemos mucho. Estuviste viajando, estuviste también. Santiago Peña, a ver qué dice Santiago, el presidente del Paraguay. Por supuesto, le compraría un auto usado a Milei, dice. Había dicho lo contrario de Sergio Massa hace unos meses. Remarcó la importancia de tener el apoyo del Congreso para implementar reformas ambiciosas. Elogió a Luis Caputo, que va a ser el que también va a llevar la voz cantante económicamente, me parece, y llamó al mandatario electo a potenciar el Mercosur. Bueno, esa es una muy buena exhortación y yo le aconsejaría también a Milei que vea la forma de articular en serio la alianza con Paraguay, eliminando esos peajes insoportables dentro de Mercosur para que Paraguay pueda movilizarse con sus barcazas, ¿verdad? Eso a nosotros nos interesa. ¿Cómo va a ser el reaccionamiento? Claro. Eso te y quiero también preguntar. Hay que plantearse claramente ante los argentinos qué pasa con Yacyretá. Claro. ¿Qué pasa con Yacyretá? Porque parece una suegra de muy mal talante como represa hidroeléctrica, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, y todavía no se sabe ni el costo de la energía ni nada por el estilo. Ahí es una melange total. Sí, yo realmente pienso que Yacyretá, así como está, es un buen reflejo de la Argentina de los Kirchner y de los Fernández. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y despidiéndote, a ver qué decía la ciudadanía respecto a lo que nos pasa acá, lo que nos pasa allá, lo que nos pasa en el mundo. Digo a la ciudadanía un dicho que es monumental. A ver. Su origen es inglés, pero se puede decir también en castellano. Todos los dioses, todos los cielos y todos los infiernos están dentro de ti. Ah, sí. ¿Y eso es para Milei o para quién? Eso es para todos nosotros. Todos nosotros. Si nosotros no nos rompemos el lomo. Claro. Todos los dioses, todos los cielos y todos los informes, todos los infiernos están dentro de ti. Dentro de uno. Sí. En inglés dicen all the gods, all the hells, all the heavens are inside you. Inside you. O es sea la misma cosa, ¿verdad? Hay que emprender una batalla diaria. Hay una batalla para diaria superarnos y hacer sobre todo una campaña de difusión de esas potencialidades, porque eso es una potencialidad que nos demuestra que podemos realmente alcanzar los cielos, ¿verdad? Yo creo que el trabajo tuyo es un buen ejemplo para echar luz en la cuestión. ¿Te parece? Sí. Bueno, sos un capo, Ricardo. Muchas gracias. Ha sido un gusto.